Buenas noches a todos. Tenemos el gusto de tener a Erika Loaiza García, quien nos va a presentar la segunda charla de este módulo, que tiene como título Técnicas para capturar al enigmático solífugo en campo e identificación. Erika realizó su licenciatura en Biología con énfasis en Zoología de la Universidad Estatal de San Diego. En su segundo año de licenciatura recibió una beca para realizar un proyecto de investigación con el orden Opiliones en el laboratorio del Dr. Marshall Hedin. En 2016, ella recibió su maestría en Evolución, Ecología y Conservación por la Universidad Estatal de San Francisco. Su trabajo de maestría se enfocó en el estudio de la sistemática de la familia de arañas Plectreuridae bajo la tutoría del Dr. Charles Greenwald y la doctora Lauren Esposito en la Academia de Ciencias de California. De igual forma, ella se desempeñó como docente impartiendo clases relacionadas a biología y ciencias de la vida para estudiantes de kinder, secundaria y preparatoria. En 2018, ella recibió una invitación por parte de la doctora Paula Cushing para realizar un estudio taxonómico con solífugos de la familia Eremobatidae de Norteamérica. Actualmente es candidata doctoral por la Universidad de Colorado, Denver, y espera defender su tesis en mayo del 2023. Su proyecto de investigación consiste en la revisión taxonómica de una subfamilia de Eremobatidae utilizando técnicas de secuenciación de próxima generación, modelos de distribución de potencial y morfometría para informar los límites taxonómicos de esta subfamilia. Bienvenida, Erika, y te agradecemos por aceptar la invitación para este módulo de solífugos. Te cedo el micrófono. Esta charla será dividida en dos partes. En la primera parte presentaré un resumen de algunas técnicas utilizadas para la recolecta de solífugos. Y en la segunda parte hablaré más de manera muy general sobre cómo identificar a estos animales muy interesantes. Bueno, primero, antes que nada, los solífugos son uno de los 12 órdenes de arácnidos y son un grupo mesodiverso con casi 1100 especies descritos. Habitan principalmente en zonas áridas y semiáridas y están distribuidos en todos los continentes menos Australia y Antártica. Por lo general, los solífugos son nocturnos, pero hay pocas especies que exhiben hábitos diurnos. Y actualmente existen muy pocos investigadores a nivel mundial que se dediquen a estudiar la biología y la taxonomía de este grupo. Y como resultado, no conocemos mucho sobre este grupo. Entonces son un grupo elusivo. Estos animales son muy impresionantes por varias razones. Una de ellas siendo que pueden correr y mover a altas velocidades. Aquí en este video podemos ver lo rápido que son capaces de moverse. En este video son dos machos luchando entre ellos y este video es en tiempo real. El siguiente video es uno que grabé cuando estuve en el campo. Y es de un macho caminando sobre el sustrato. También este video es en tiempo real. Sobre todo su velocidad puede variar dependiendo en la temperatura del ambiente y hay una relación proporcional entre la temperatura y la velocidad de los solífugos. Es decir, que se mueven a altas velocidades con altas temperaturas. Los solífugos, como indica su nombre, huyen del sol y la mayoría de ellos construyen madrigueras para refugiarse del sol durante el día. Hay algunas especies que construyen diariamente una nueva madriguera, pero hay registros de otras especies que pasan toda su etapa adulta en una sola madriguera. Hay muchas preguntas sobre el comportamiento de excavación, incluyendo cómo localizan sus madrigueras, si la van a reutilizar y con qué frecuencia construyen sus madrigueras temporales. Aquí es otro video de una hembra construyendo su madriguera al amanecer. La grabé cuando era como las 6 de la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol. A pesar de ser muy interesantes, los solífugos son difíciles de estudiar y recolectar debido a una combinación de factores. Por ejemplo,
Los solifugos son sensibles a condiciones subóptimas y permanecen debajo tierra en temperaturas bajo de 7 grados o menos de 37 grados, o si está lloviendo o si hace mucho viento. También, al parecer, tienen breves periodos de actividad nocturna, donde salen debajo tierra a cazar o buscar a una pareja. Y la actividad máxima depende por especie. Por ejemplo, para la especie Gluvia dorsales, distribuido en la península ibérica, su periodo de actividad depende por hora. En esta figura podemos observar que la mayor parte de su actividad ocurre a las 9 de la noche. En cambio, con la especie Aremobates marathoni de Norteamérica, el periodo de actividad depende en la temporada del año. En este estudio hecho por Punzo en 1998, la actividad de esta especie ocurre en una forma unimodal en el verano, con una tendencia central a los 24 horas. En cambio, la actividad en la primavera es bimodal, con una tendencia a las 24 horas y las 3. Y como mostré en el video anterior, mueven a altas velocidades. Un solifugo puede escapar fácilmente como en un arbusto o también se puede perder la vista de uno cuando estén en campo. Además, sus colores crípticas hacen que sea difícil de verlos entre el hábitat. Es por estas razones y más que históricamente los solifugos fueron capturados en números bajos. Antes de que hubiera interés en los solifugos eran recolectados de manera oportunista. No fue hasta que estos animales captó el interés de la comunidad científica y coleccionistas que desarrollaron diversas técnicas para capturarlos. A pesar de tener la noción que son muy difíciles de capturar, voy a hablar sobre diferentes técnicas que han sido más efectivas. La primera técnica es la trampa de caída. Este método pasivo ha sido utilizado para capturar a animales del suelo. Se puede dejar las trampas de corto plazo, como de una semana, o de largo plazo, como de un año. En una área natural se puede identificar un transecto, una área para instalar las tazas. Pero si piensan en dejar las tazas de largo plazo, se puede instalar una tapa levantada, como una tabla de madera sobre la taza para proteger la trampa de los elementos. Si piensan en dejar la trampa de largo plazo y van a utilizar los ejemplares para un análisis de ADN, recomiendo que dejen las trampas por un mes máximo, porque el ADN empieza a degradar. Usualmente, para capturar solifugos, utilizamos tazas que son aproximadamente 10 centímetros de altura y 9 centímetros de ancho. Y en las tazas se recomienda utilizar un conservante como propilenglicol o anticongelante. En el caso de los solifugos es muy importante utilizar un líquido viscoso porque los solifugos son equipados con una estructura llamado un órgano subtoral y que son orientados en el extremo de los pedipalpos. Y estas estructuras les permiten trepar superficies lisas como paredes de cristal y pueden escapar una trampa fácilmente. Bueno, ahora la trampa de caída con barrera de desvío es otro método que ha sido ampliamente utilizado para capturar reptiles y anfibios. Las barreras funcionan como para interceptar a los organismos del suelo
y los conducen a las trampas, a la trampa de caída o las tazas. El primer registro donde fueron inspirados por esta técnica para capturar solifugos fue por Javier y Rocha en 2001. Fue en este estudio donde utilizaron barreras de desvío para maximizar la captura de solifugos en Brasil. Además, este método ha sido empleado por casi 20 años en mi laboratorio de doctora Cushing, quien también se dedica al estudio de solifugos. Ahora, para construir una trampa pitfall con cerca o barrera, se necesita estacas en U o también se puede utilizar unos clavos para asegurar las cercas del viento. También se necesita borde de plástico para jardín como de 1 o 2 metros de longitud. O también se puede utilizar una lona de plástico o tela, puede funcionar. Además se necesita tazas en cada extremo de la cerca. O también igual se puede colocar unas tazas en medio de la cerca. Y esto es opcional, pero si van a poner las trampas de largo plazo, recomiendo que utilicen las tapas suspendidas sobre las tazas. Los solifugos, como otros invertebrados nocturnos, son fototáxicos positivos, es decir, que los solifugos se dirigen hacia la luz. Aún no sabemos exactamente por qué existe este fenómeno, sea que son atraídos por la luz misma o por los insectos, quienes también son atraídos por la luz, pero los estímulos de luz pueden ayudar con la captura de solifugos. Perdón. Los estímulos de luz pueden venir de edificios donde tienen las luces encendidas durante la noche, o también se puede crear un estímulo de luz con linternas portables suspendidas sobre trípodes. Las luces o las linternas deben de ser suspendidas para iluminar una área más amplia. Y si encuentran un solifugo usando esta técnica por medio de luz, se puede capturar los solifugos manualmente, con la mano o con un frasco. Bueno, ahora les voy a contar sobre este método de captura porque es una parte interesante de la historia de técnicas de captura. Es un método muy informal, inspirado por el doctor Martín Mumma, quien fue el investigador quien más ha contribuido a la sistemática de solifugos en Norteamérica. Y cuando Mumma se iba en el campo a colectar solifugos, él ponía una luz y se sentaba cerca de ella con una chela en la mano, esperando que los solifugos llegaran. Lo hemos implementado en el campo y es un método que sí funciona, pero hay otras técnicas más efectivas. Bueno, ahora voy a hablar sobre una técnica novedosa conocida por trampas pitfall iluminadas que combina dos métodos que he mencionado. Las trampas de caída con barrera de desvío y con estímulo de luz usando linternas. Este método fue innovado por doctora Cushing y el doctor Edmundo González Santillán y fue publicado en 2018. Fue en este estudio donde probaron esta técnica con trampas temporales como de 1 o 2 noches en el campo usando diferentes diseños. Primero, el arreglo mariposa, es este arreglo aquí. Es donde instalan un estímulo de luz en una área y las luces están suspendidas sobre trípodes y colocan unos pedazos de cerca que están orientados hacia la luz con una taza en cada extremo
y también colocaron unas tazas en los centros de los cercos. Y otro arreglo era el arreglo oruga. Es un diseño muy simple en comparación, donde se usa solo 2 pedazos de cerca y son conectados por una taza, y hay una taza en cada extremo. Y también colocaron unas linternas suspendidas sobre cada taza. Desde entonces, otros diseños han sido utilizados. Por ejemplo, se ha empleado un arreglo Y, es como esta que está aquí, donde se usa 3 pedazos de cerca orientados en una forma de Y, y hay linternas suspendidas sobre cada taza. Otro diseño, el arreglo Pi, fue diseñado por Jair Castillo, y en este arreglo utilizan cuatro pedazos de cerca y con las luces en el mismo patrón que los otros diseños. También se puede colocar más tazas alrededor de la trampa para maximizar posibilidades de captura. Entre todos los diseños, no sabemos cuál es el más efectivo, pero por lo general es la técnica superior entre todas. En 2019, Grammy todos llevaron a cabo una prueba de campo para averiguar si las trampas iluminadas eran más efectivas que las trampas sin luz. En este estudio empírico, instalaron trampas iluminadas y trampas oscuras en 4 sitios y observaron que las trampas iluminadas fueron más efectivas en capturar solifugos, con 49 solifugos en las trampas iluminadas, y uno solifugo fue capturado en las trampas oscuras. Con estas cifras se puede decir que este método, el método de las trampas pitfall iluminadas, es el más efectivo de todas que he mencionado. A pesar de ser la técnica más efectiva para colectar solifugos, con las trampas iluminadas podrán aumentar los números de solifugos capturados con implementar la técnica de búsqueda conocida por look-down o mira hacia abajo. Y suena exactamente como es. Escaneas el suelo con una lámpara de cabeza para encontrar solifugos mientras caminas por el hábitat. Es una técnica que me ha funcionado bien, pero sí cuesta trabajo porque tienes que cubrir mucho terreno para que sea efectivo. Cuando se encuentra con un solifugo en el campo, se lo puede agarrar con la mano o se puede reducir la velocidad de uno con un rocío de etanol. Igual se puede utilizar agua, pero es menos efectivo. Entonces, es decir que una botella de spray es una herramienta muy práctica para ayudar con la captura de un solifugo. Algo más interesante sobre los solifugos es que también hay muchos reportes donde se puede encontrar solifugos debajo del excremento de una vaca. Una razón por la cual es porque se alimentan por los termitas que viven debajo del excremento. Así que otra técnica para encontrar solifugos es volteando a los excrementos de vaca. Bueno, antes de ir en campo para buscar a solifugos, recomiendo que observen los registros de solifugos para ver cuál es el mejor tiempo durante el año donde serán más abundantes. Un base de datos que utilizamos mucho en mi laboratorio es el SCAN. Los registros del SCAN están centrados en Norteamérica, pero también tiene un alcance global. En esta figura resume todos los registros de solifugos en Norteamérica, y podemos ver que los solifugos son más abundantes en junio y julio.
También se puede utilizar datos de observaciones como los de iNaturalist o Naturalista como herramienta para ayudar con la colecta de solifugos. Bueno, ahora para el segundo parte de esta charla voy a hablar brevemente sobre cómo identificar a los solifugos aquí en Norteamérica. En el caso de solifugos, solo podemos identificar a los adultos con certeza. Los juveniles son casi imposibles a identificar y más allá del nivel familiar. Entonces, voy a hablar muy generalmente acaso de unos caracteres que hemos utilizado para distinguir a los solifugos a diferentes niveles taxonómicos. Actualmente hay dos familias descritos en Norteamérica, los Eremobatidae y los Amotrechidae. El rango de los erimobátidos extiende desde el sur de Canadá hasta el sur de México. Y el de los amotréquidos es un poco más amplia, extendiendo desde el suroeste de Estados Unidos hasta la punta de Sudamérica. La manera más fácil para distinguir las dos familias es por los márgenes anteriores del propeltidio. Entre los eremobátidos, los márgenes son rectos. En cambio, los márgenes de los amotréquidos son rectos perdón, son recurvados o angulados. También se puede distinguir por la presencia o ausencia de un flagelo en los quelíceros del macho. Por ejemplo, entre los eremobátides, en vez de un flagelo, poseen una serie de setas en el dedo fijo. En los amotréquidos, los machos contienen un flagelo membranoso. Ahora, primero voy a enfocarme en los amotréquidos. Actualmente, entre los amotréquidos hay 22 géneros y casi 90 especies descritas. Este grupo es un gran problema taxonómico porque las caracteres que utilizan para distinguir los géneros y especies no son muy confiables. Y hablaré más de eso en un momento. Además, la verdadera diversidad es desconocida. Es muy probable que la diversidad es subestimado y una razón por la cual es por la falta de caracteres diagnósticos. Pero en buenas noticias, actualmente hay investigadores quienes están trabajando para revisar este grupo. Entonces el futuro de los amotréquidos se ve brillante. Ahora voy a recorrer por las diferentes caracteres que han sido más utilizados para informar los límites taxonómicos para los amotréquidos. Eso siendo la dentición de ambos sexos de los quelíceros, la espinulación tarsal y la morfología del flagelo. Todos estos caracteres pueden ayudar con la identificación de los amotréquidos. Primero, uno de los caracteres más utilizados para distinguir los géneros entre los amotréquidos es la espinulación tarsal. Este carácter taxonómico fue introducido por Rower en 1934 para distinguir los amotréquidos al nivel de género. Rower notó que los patrones de espinulación tarsal de patas 1, 3 y 4 eran importantes caracteres taxonómicos y hoy en día todavía se usa este carácter para identificar a los amotréquidos. Sin embargo, algunos autores como Maury señalaron que este carácter es variable incluso dentro del mismo espécimen
y por lo tanto deben de utilizarlo con precaución. En cuanto a la dentición también puede ser utilizado para distinguir los géneros y especies. Por ejemplo, el tamaño de los dientes en ambos dedos, la posición de los dientes y el número de dientes pueden ser muy útiles para distinguir entre géneros y especies. En esta gráfica podemos observar que hay unas diferencias entre especies, como en este ejemplo aquí, y pueden variar con la separación de los dientes y también en la posición de los dientes con respecto al dedo fijo. Y además, a la misma vez, el número de los dientes en el dedo fijo puede variar entre género. En este ejemplo, este ejemplar, perteneciendo al género Pseudocleobes, posee 12 dientes en el dedo fijo. En cambio, este ejemplar del género Gaucha tiene 10 dientes. Entonces, este carácter puede ser informativo, el número de dientes. Otro carácter es la morfología del flagelo entre los amotrequides. La forma puede variar entre género y también entre especie. En estos dos ejemplares, quienes pertenecen a dos géneros distintos, podemos ver que tienen una forma del flagelo muy diferente. Entre el flagelo, el punto de anclaje del flagelo y su posición con respecto al dedo fijo también puede ser informativo. En cuanto a las hembras, su morfología de los caracteres sexuales y sus quelíceros son bastante conservados. Por ejemplo, el opúrculo de las hembras contienen dos placas simples que son esclerotizados y es muy diferente y es muy difícil para distinguir entre especies y también entre géneros. Los quelíceros de las hembras también son muy conservados, pero estudios recientes, incluso a los de Diana Laura, sugieren que la dentición puede ayudar a distinguir los límites de género. En cuanto a la otra familia, los Erimobatidae, entre ellos hay 8 géneros y casi 200 especies descritas. Y como los Amotrequides, también son una familia con muchos problemas taxonómicos. Y digo eso porque en 2015, Cushing y todos llevaron a cabo un estudio filogenético molecular de la familia. En este estudio descubrieron que muchos de los géneros eran polifiléticos, es decir, que las especies del mismo género no comparten un antepasado en común. Y como resulta, las relaciones entre género y especie son inciertas. Eso sí sugiere que este grupo necesita una revisión taxonómica. Y además, actualmente en este grupo, como otros grupos, no conocemos la verdadera diversidad. Puede ser que los números de especies son sobreestimados o subestimados. Entre los solífugos hay la presencia de dimorfismo sexual con los quelíceros. En el caso de los amotréquidos, el dimorfismo sexual es sutil, aparte de la presencia de un flagelo en los machos. Pero entre los eremobátidos, el dimorfismo es muy distinto. Por ejemplo, la mayoría de los machos no tienen dentición en el dedo fijo y también las setas y las espinas son muy diferentes a las que las hembras.
Para los machos, la variabilidad morfológica es muy distinto entre los diferentes niveles taxonómicos. Los quelíceros pueden variar en la dentición, en ambos dedos, en el dedo fijo y el dedo móvil. También la forma del manos, que es esta parte de aquí, puede variar. La forma del dedo fijo y el dedo móvil también puede variar. Y la forma o presencia o ausencia de la muesca fondal puede ser informativo entre los machos. En cambio, las hembras muestran altos niveles de conservatismo en sus quelíceros. Por ejemplo, a primera vista, la morfología de los quelíceros de las hembras se ven conservados a través de los géneros. Pero la dentición en el dedo fijo, como en los amotréquidos, pueden ser diagnósticos para identificar los géneros. Y podemos observar que los patrones de la dentición pueden variar más o menos entre todos los géneros que están representados aquí. Hasta ahora, los caracteres de las hembras no han sido explorados rigurosamente y es una área que estamos investigando actualmente. La variación de los opúrculos de las hembras ha sido utilizado para distinguir entre especies para los eremovátidos y por el momento es el carácter más confiable para distinguir las hembras. Aquí les muestro un ejemplo de la variabilidad de los 8 géneros y a pesar de ser variables, para ciertos géneros es muy difícil de identificar un ejemplar a nivel de especie. Diré que los opúrculos son muy útiles para identificar a los orífugos a nivel de género y los quelíceros de los machos son útiles para identificar a nivel de especie. Esto es un ejemplo de las diferentes morfologías del quelícero entre los machos de los Eremovátidae. Aquí son representados los 8 géneros y a primer ojo podemos ver que las morfologías entre todos los géneros son muy distintos. Fueron estas diferencias cuyas inspiraron la taxonomía de Eremovatidae. Es decir, que la taxonomía de todos los removátidos es basado primeramente por los caracteres machos. En cuanto a esos caracteres, pueden distinguir los machos por lo siguiente. Si hay una presencia o ausencia de un surco en el dedo fijo que se localiza en el lado interno del dedo fijo, igual la forma del surco o la longitud puede ser muy útiles para distinguir entre géneros. Otro carácter son las clases de setas que se ubican en el dedo fijo. Este área es conocido por el complejo de setas. Estas setas pueden ser lisas o cilíndricas, plumosas. Y finalmente, como mencioné, la forma del dedo fijo puede ser diagnóstico. Incluso la presencia de dentición puede ayudar a distinguir los géneros. En cuanto a otros caracteres, los ctenidios, que son setas que están ubicadas en el lado ventral del abdomen, se han utilizado para identificar a nivel de especie. Específicamente el número de los ctenidios, la forma y longitud con respecto al esternito abdominal se ha utilizado en las claves taxonómicas. Otro carácter son los papilas,
que son setas modificadas que se ubican en los tarsos de los pedipalpos. También han sido utilizados para informar los límites de especie. Por ejemplo, la presencia o ausencia o también el número de las papilas pueden ayudar a distinguir entre especies. Bueno, sé que eso fue como un curso intensivo, pero les quiero dejar con este pedazo de información. Para acceder a unas claves taxonómicas para la identificación a nivel de especie de Norteamérica o de nivel mundial, pueden ingresar a este sitio web llamado solifuge.info. Y entre este sitio web hay muchas claves para todos los niveles taxonómicos y seguimos agregando más información sobre este grupo. Pero voy a notar que nuestra laboratorio enfocamos más en los eremobátidos. Bueno, eso es todo. Espero que fue un poco informativo sobre cómo identificar y cómo colectar los olifugos. Ahí les dejo mi correo por si acaso me quieren contactar. Y muchas gracias por su atención.